encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural. De mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme. La reforma laboral que va a tratarse mañana es un cambio dramático en las relaciones laborales. Seguramente la mayor involución en derechos del trabajador de que se tenga memoria desde la vuelta a la democracia. Ayer me dejó pensando Gabriel Sued cuando comentaba que en una reunión familiar todos le repetían el latiguillo mediático de que algo hay que hacer. Hay mucho desempleo, algo hay que hacer. Hay muchos trabajadores no registrados o en negro, como le quiera decir. Algo hay que hacer. Entonces, algo hay que hacer. Hacemos esto, hagamos algo. Y lo que van a hacer es convertirte en un esclavo. Ahora, recordaba yo, luego de hablar con Gabriel Sued, que exactamente eso hicieron en la reforma laboral de la ley base. Ya hubo una reforma laboral de este gobierno. Muy drástica, muy importante. Y cuando vos mirabas la tele, escuchabas a los periodistas, a los políticos, decían lo mismo. Bueno, hay que generar empleo en banco, algo hay que hacer. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, hay más desempleo y más trabajo negro. Entonces, ¿algo hay que hacer? Sí, pero no algo peor. No algo que empeore la situación. Entonces, me parece que en el tiempo que queda para mañana la Cámara de Diputados y para que vuelva el Senado, hay que trabajar en generar conciencia de lo que está pasando y hay que desactivar ese chip de que vos repitas las cosas que te dicen. No puede ser algo hay que hacer. No puede ser algo que empeore la situación. Si tengo el colesterol, algo hay que hacer. No, comete un cacho de grasa así. Bueno, no. Esto es lo mismo. Algo hay que hacer, entonces te empeoro las condiciones de trabajo. Escúchenlo ahora. Esto es lo que están diciendo ahora. Míralo. Mira, en mayo del 2025 había 12.881.000 trabajadores registrados en la Argentina. O sea, de 47 millones y medio el registro de empleo. Eso para entender... Ese es el problema, Hugo. Este es el gran drama. Por eso, bueno, a ver, si lo que hicimos hasta acá no funcionó, algo hay que hacer. Si les importaran los trabajadores, esta reforma la deberían haber propuesto hace muchísimo tiempo. El mercado laboral y los trabajadores registrados no crecen desde el 2011, por lo menos. Los
informales llegan al 43%. Por eso digo, yo creo que los RT. sindicalistas necesitan la reforma laboral para cuidar a su clientela. El gran motivo tiene que ver con que el empleo en blanco en Argentina no crece. Sin el crecimiento del empleo en blanco no hay forma de tener jubilaciones que sean razonables, porque el dinero tiene que salir de ahí. Pero sobre todo, yo creo que el motivo principal es que tiene que crecer el empleo en blanco, que digo, está estancado hace casi 20 años. Buenas tardes. ¿Va a generar más puestos de laburo? Que es una de las preguntas claves, ¿no? Claro, la idea de esta modernización laboral precisamente es traer al mercado laboral al 43% de trabajadores que no tienen trabajo o que están irregularmente inscriptos. Para nosotros esta reforma laboral es un paso muy importante para una Argentina estancada en su mundo laboral y que ha retrocedido muchísimo, porque cuando empezó la democracia la Argentina tenía prácticamente todo su empleo registrado. Y hoy estamos con 43% de empleo no registrado, subregistración enorme. ¿Por qué hacemos una modernización laboral? Y si empezamos a ver los últimos 10 años, Argentina no genera empleo. Por otro lado, tenemos el 50% de los trabajadores informales. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con esta reforma laboral es que ese 50%, esos 5 millones de trabajadores que hoy no tienen recibo de sueldo, no tienen aguinaldo, no tienen un montón de condiciones básicas que establezcan la ley, puedan estar dentro del marco normativo y los podamos incorporar. Pero primero hay que cambiar la ley. O sea, esa es la apuesta nuestra de todos los empresarios. No quiero hablar en nombre de todo el mundo, pero creo que todo mi sector está a favor de este cambio. Hubo muchísimas... Quiero aclarar una cosa que es importantísima. Que esto, por supuesto, esta ley no es en contra del trabajador, es a favor del empleo, nada más. Sí, eso está claro, eso está claro. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y ahora con esto va a ser una fiesta, va a haber más empleo, todos en blanco. Y entonces te saco las horas extras. Contaba recién que un amigo del sector supermercado me decía, mira, nosotros acá nuestro sueldo lo armamos los sábados y domingos, que nos pagan 100% de horas extras, el supermercado está repleto, y ahora eso no va a existir más. Ya nos dijeron que, bueno, del total de trabajadores que trabajamos los domingos no nos pagan más horas extras y a uno nos dan el lunes libre y otros el martes libre. Ese es el banco de horas. Ahora me dice, yo prácticamente la mitad de mi sueldo eran horas extras y ahora no las voy a tener más. La gente no se dio cuenta de eso. Porque lo único que te dicen, el último latiguillo, es ese. Y como hay recesión y de ahora en más el despido va a ser gratis, porque lo que hacen es, una parte de lo que el empresario le daba a los jubilados, al ANSES, se la da a los bancos para que hagan negocios, y si tienen que despedir a alguien, con eso pagan el despido. Es decir, los jubilados, el padre le paga el despido al hijo. Y con eso hacen un negoción fabuloso. 1.300 millones de dólares del ANSES van a pasar derecho a ese fondo para hacer timba. Si agarras una generación de trabajo, poner que vos, no sé, salí de la universidad a los 25 años, empezás a laburar hasta los 65, 40 años, juntás 52.000 millones de dólares. Una caja gigantesca. ¿Qué tiene que ver eso con crear trabajo en blanco? Prácticamente va a desaparecer el derecho a huelga, porque todos los sectores van a tener que tener 50% de cobertura o 75%. La empresa sigue funcionando, vos no le podés sacar tu fuerza laboral para presionar una mejor condición. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Ahora, cuando hicieron la ley Bases, tomaron varias medidas, pero la principal fue decir, de ahora en más, el empresario que tenga trabajadores en negro no paga ninguna multa. Si lo agarramos, nos paga lo que tenía que haber pagado. Es como si vos fueras a robar un banco y cuando salís te agarran y no te llevan preso, no hay pena. Simplemente tenés que devolver la plata y te vas a tu casa. Esto es lo mismo. Evadir cargas laborales se convirtió en un delito sin pena. ¿Viste que dicen el que las hace las paga? No tiene pena. Como no tiene pena, creció el trabajo en negro, no bajó. Ahora, mirá lo que decían en ese momento. ¿Cómo te convencieron en ese momento? Lo mismo, míralo. Esto no es la ley de Milei, es la ley que beneficia a un montón de argentinos, porque la verdad es que detrás de esta ley está, por ejemplo, la regularización laboral de mucha gente que está en negro. Detrás de esta gente está la reforma laboral que le permite a las pymes tomar a alguien sin tener miedo de tener un juicio que la funda. Detrás de esto hay argentinos esperando. Entonces, así funciona en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué en Estados Unidos no hay problema que te echen de una cadena de comida rápida? Sí. Porque ese tipo sale
y sale, va a buscar y encuentra laburo rápidamente en otro lugar. Bueno, la Argentina está, me parece, y esto lo quiero linkear con que no sé si lo peor de la crisis ha pasado, pero la sensación térmica es que la ley bases es imprescindible. Cuando pueda tomar un empleado y que no tenga que comerme el 300, el 500 o el 700% sobre los despidos. La ley bases es un cambio trascendental de la Argentina. Nada más que vos pensá dos temas. Podemos encontrar miles de temas, pero encontremos dos temas que para mí son claves, que tienen que ver con la creación de trabajo y con las inversiones. Votaste una reforma laboral. A mí me hubiera gustado a lo mejor que se votara más cosas, pero lo que votaste es muy importante. Votaste aumentar el periodo de prueba. Votaste el fondo de desempleo similar a lo que es la UOCRA. Por lo tanto, ahí el riesgo de la contingencia laboral que tiene siempre en la cabeza la pyme, se lo achicás. Así estamos, esta es la Argentina, ¿sí? Nuestros jóvenes se van, sí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, perdóname, dormí porque estoy medio mal hablado, vamos como el traste. Sí. ¿Sí? Pero no se puede cambiar nada. No, la ley laboral no, la coparticipación no, ¿sí? La ley de alquileres no, la sociedad anónima del fútbol no, la ley de precios no, la tarjeta sube, no, todo no. Ah, no, pero ¿cómo? No, pero ¿a quién se le ocurre el Inca? No, el Inca no, el Fondo de las Artes no, que los docentes trabajen más no, reforma judicial no, todo no. Entonces sigamos igual, listo, sigamos igual. ¿Sirve esta reforma laboral? ¿Le sirve a las pymes? Sí. ¿Y le sirve a los trabajadores? Sí. ¿Por qué? A los empleadores pymes les sirve porque le da certeza de cuánto le va a costar cuando tenga que despedir un trabajador. Y a los trabajadores les va a servir porque entonces las empresas van a tener un motivo menos para no dar trabajo. ¿Vieron? Eso te dijeron hace 2 años, los mismos de siempre. ¿Y qué pasó? Voy a dar algunas de las cosas que se hicieron en ese momento, que te vendieron en ese momento, ¿no? Hay una placa de la ley bases. Se derogaron las multas por falta o irregular restricción laboral, reclamos judiciales o incumplimientos formales. Es decir, si tenías empleados en negro y te agarraban, no pagabas multas, simplemente pagabas lo mismo que tu vecino de al lado que los había tenido en blanco. Se excluyó la presunción de relación laboral en contrataciones de obra y servicios. Claro, cuando alguien, por ejemplo en el periodismo, haces tantas colaboraciones por año, se presume que sos un trabajador. ¿Sí? Bueno, eso se sacó. Se amplió el periodo de prueba hasta 6 meses y hasta 8 o 12 meses según el tamaño de la empresa. Con lo cual yo te tomo a los 6, 8 o 10 meses, digo, bueno, la verdad que no me serviste y busco a otro. Con la ley bases también hace 2 años se habilitaron despidos con causa vinculados al ejercicio del derecho de protesta. Si te veo reclamar, te echo. Con causa, si es con causa no te pago indemnización. Y se creó el fondo de cese, que es lo mismo que esto. Lo que pasa es que ese fondo para indemnizar, que era para hacer un negociado con los bancos, porque eso es lo que quiere Sturzenegger, como la tenían que poner los empresarios de su bolsillo, no la pusieron. Y no pudieron hacer el negocio que quieren hacer. Entonces ahora la sacan del ANSES. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una nota acá, en el destape, la reforma de Milei ya fracasó. ¿Cuáles son los resultados de eso? ¿Qué pasó después de eso? La nota con datos de CEPA dice que desde que se reglamentó, contando solo los despidos desde que se reglamentó, se perdieron 138.500 puestos de trabajo. Iban a crear, no crearon. Y la tasa de informalidad desde ese momento hasta hoy subió del 41,5 al 43,5. Es decir, no crearon más empleos, no tuvieron más trabajo en blanco, era todo mentira. Ahora, cuando dicen algo hay que hacer, ¿es tan difícil? ¿En serio? ¿Es tan difícil? ¿Qué tenés que hacer para crear empleo? Generar consumo. ¿Y qué tenés que hacer para generar consumo? Aumentar los sueldos. No bajarlos como vas a hacer ahora. Aumentar los sueldos. Entonces, cuando haya una masa salarial importante, vamos a consumir más. Eso que consumimos hay que producirlo y para eso hace falta más empleo. Así se crea empleo. Y además, eso que consumimos no hay que importarlo. Hay que producirlo acá. Hay que subir el consumo y controlar las importaciones. Entonces hay que producir más. Entonces necesitamos más empleo. Así de fácil es. ¿Y cómo hay que hacer para que esos empleos sean en blanco? Cobrarle una multa al que tiene empleado en negro. Es un delito. Durante muchos años, si vos retenías al trabajador la plata y no la aportabas, se consideraba un robo. Ibas en cana, no solo que pagabas multas. Ahora es un robo sin pena.
Entonces, generá consumo, cerrá las importaciones y cobrá multas al que tiene empleado en blanco y vas a ver cómo el que tiene empleado en negro y vas a ver cómo generas empleo. Cobrar una buena multa al que tiene empleados en negro y vas a ver cómo generas empleo. Mirá el cierre de empresas que vino después de esta ley base. Mirá, cierre de empresas. Entre altas y bajas se perdieron 22.000 empleos. 22.000 empresas. 22.000 empresas, muchachos. En los 4 años de Macri perdimos lo mismo. Este tipo en 2 perdiste 22.000 empresas. En 2025 se perdieron 900 empresas. Se están perdiendo, vamos a la 06, 419 empleos registrados por día. Es una masacre. Hoy se perdieron como menos 1.000, porque cerró FATE. Es una masacre. Este es el resultado de algo que hay que hacer la última vez. Hay una nota en el Destape hoy, en base a una encuesta del INDEC, que dice que se esperan el cierre de 30.000 empresas más. Si esto se cumple, en los 4 años de ley se van a perder 50.000 empresas. Es un récord. Se supone que estos muchachos son los capitalistas, ¿no? Y hoy cerró FATE. Es interesante porque cuando fue el debate, Massa había advertido algunas de estas cosas. Pongan el video. Y en ese momento todo el mundo decía que era campaña del miedo. Cada vez que advertimos lo que va a pasar, campaña del miedo. Mírenlo a Massa en el video. ¿No lo tienen? Es un video de Massa debatiendo con él y donde le va diciendo las cosas. Está en mi tweet y está por todos lados. Bueno, ahora lo ponemos. Lo que están haciendo ahora es la demonización del trabajador. No te dicen directamente que el trabajador es un mafioso. Te dicen, el abogado del trabajador es un mafioso, el sindicalista del trabajador es un mafioso, el médico del trabajador es... Bueno, si todos son mafiosos, entonces el mafioso es el trabajador. Es decir, hay una demonización sin decirlo directamente. En el 19 Patricia Bullrich habla de la mafia de los certificados. Nunca escuché una cosa así. La mafia de los certificados médicos. Escúchalo. Hay una mafia, hay personas. Pero está la mafia y después está la gente que se enferma. Sí, está la mafia y después está el que se enferma. Por supuesto, de verdad. Hay una persona que tiene, por ejemplo, no sé, se rompe un dedo y tiene 1 año y medio de certificados médicos. ¿A dónde está? Yo hace 45 años que tengo empresa, no encontré ninguno que se rompa el dedo y se queda 1 año y medio. Los certificados psiquiátricos, todos esos inventos que hay. Yo no me crucé ninguno. Ninguno de mis amigos se cruzó ninguno. Lo inventa para demonizar. Los tipos odian a los trabajadores. Mirá a Majul en el 20. Gasulla habla de la mafia sindical. Y le voy a pedir a la mesa que le preste atención a esto, además de la audiencia. Luis Gasulla nos va a mostrar este informe, titulado Mafia Sindical, el drama de denunciar a un delegado. Dale, Luis. Contalo, por favor. La historia transcurre y tiene como protagonista a este sindicato, SMATA. SMATA es el sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor. El mes pasado fue noticia SMATA. ¿Por qué? Porque paraba la producción de autos en la Argentina. El sindicato están de los hablando de SMATA, que es una empresa que trabajó junto con los automotrices para mejorar, porque es mentira que no cambian las leyes, para mejorar el convenio colectivo y que vengan más empresas al país y que vengan autopartistas. Mafiosos le llaman. Miralo a Johnny Viale en el 23, la mafia sindical. Al gobierno le hablo. ¿Cuándo se van a meter de verdad con el sindicalismo, con la mafia sindical? Insisto con la pregunta central. ¿Cuándo se van a meter con los aportes compulsivos, obligatorios de los trabajadores a los gremios? ¿Cuándo se van a meter aportes a fiscalizar? Compulsivos, claro, quieren que vos no aportes más al gremio para que el gremio desaparezca. Bullrich, la mafia de la litigiosidad y los certificados, mírala. Y nosotros la planteamos porque nos la dijeron las pymes, los jueces, porque la recomendación del cambio del artículo 208 a niveles de cómo esto se trata internacionalmente era un reclamo, porque la mafia de la litigiosidad y la mafia de los certificados, las dos mafias. Vamos a ir al 16, donde hay todo un discurso antitrabajador
de un periodista, no lo conozco, la verdad, es columnista de Alejandro Fantino, pero ahí ya directamente habla del trabajador, ya no le da vueltas hablando del médico, del sindicalista, habla del trabajador, míralo. Lo que están pensando en su vida son en las vacaciones, que tendrá que ser una excepción. La vacación es una excepción en la vida de la gente. No es la regla, es la excepción, hermano. No podés vivir de vacaciones. No podés esperar todos los fines de semana largo para ver a dónde carajo te rajás. No, hermano, no existe eso. No existe en ningún lugar del mundo. Solo en los países bananeros como este. Creo que somos el país que más feriados tiene, creo que en el mundo debe ser. Entonces terminémosla con los feriados, hermano. Si el que viene acá, por cuestiones de turismo, quiere irse de turismo, que vaya el viernes y el sábado, hermano. ¿Qué le vas a dar el viernes y el lunes? No labura nadie. Ya que está lleno de vagos, seguimos fomentando vagos. La mayoría de tipos que tienen su emprendimiento, siempre digo el del kiosco, cierran una semana, 10 días, termina laburando el dueño, porque el empleado tiene 15, 30 y si tiene muchos años, 45. Claro, llega un momento que el tipo que tiene 2 empleados tiene que traer a laburar a los hijos, todo, porque si no se queda sin gente. Este país es un viva la pepa. Todo el mundo está esperando a ver cuándo viene el viernes feriado porque no doy más. No doy más si no laburaste en tu puta vida. ¿De qué no das más? Y después se quejan. No se llega a fin de mes acá. Por culpa de este gobierno de mierda, no puedo comprar, no puedo cambiar. No tenés que andar a pie toda tu vida, hermano. ¿Qué te querés comprar? No son la mayoría, hay mucha gente que se rompe. Son muchos. Muy impresionante, ¿no? Un discurso antitrabajador en un medio claramente mileísta. Ya ahí ni siquiera rodea, no dice, no, los abogados, los sindicalistas, los médicos. No. El trabajador es un vago. Argentina debe estar entre los países en los que más horas se trabaja en este momento. El trabajador es un vago que lo está cagando al empresario. Ahora, ¿todo esto es inarreglable? No, muchachos. Mañana hay que reventar el Congreso, hay que reventar la plaza, hay que ser millones y esto se frena porque los senadores y diputados que van ahí porque le tienen miedo a Milei, a los empresarios y a la embajada, le van a tener más miedo a la gente en la calle. La gente en la calle cambia la historia, la gente en la calle cambia la historia. Por eso la CGT no va y genera una zona liberada, traiciona. Gremio que no va, gremio que traiciona. Hay que ir. Nosotros vamos a ir. Nos amenazaron. Mira, comunicado oficial de Secretaría de Seguridad nos dice esto. El Ministerio de Seguridad Nacional informa que a fin de preservar la integridad física de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo que desarrollen tareas de cobertura en el dispositivo dispuesto para los días 18, 19 y 20 de febrero en el Congreso de la Nación, se ha asignado una zona exclusiva, un corralito, nos quieren poner. ¿Para qué? Para que estemos lejos de donde suceden las cosas. Para que no filmemos cuando le disparan a los trabajadores. Y dicen que el problema, dice, tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una auto puesta en peligro. Dice que si nosotros salimos del corralito, somos nosotros los que nos ponemos en peligro. Y hay otra amenaza después, el 24, La Nación, en donde dice que el gobierno le podría... No, pongamos al Majul. Me gusta más cuando lo dice Majul, cuando amenaza Majul con quitarle la personería a la fraternidad si para. Míralo. El gobierno le podría quitar la personería jurídica a la fraternidad, el sindicato de Maturano, si Maturano decide ir al paro a pesar de haberse dictado una conciliación obligatoria con vigencia hasta el próximo 27 de febrero. El mecanismo sería así. Si Maturano para igual, el jueves o la semana que viene, la Secretaría de Transporte va a proponer aplicar a la fraternidad la multa más alta que tiene por no acatar esa conciliación. Ayúdame, Silvina. Sí. Y la Secretaría de Trabajo, entonces, no solo le aplicaría una multa multimillonaria, la Secretaría de Trabajo que depende de capital humano, además decidiría el quite de la personería gremial. A ver, para que se entienda bien. Si a un sindicato le quitan la personería, en términos prácticos, deja de existir como tal. Con todos sus dirigentes adentro. Una amenaza televisiva de un vocero del gobierno diciendo que si paran mañana, desaparece el sindicato. ¿Qué palabra desaparece, no? Y si nosotros salimos del corralito donde nos quieren poner para que no mostremos al público cómo reprimen, bueno, están autorizados a disparar porque fuimos nosotros los que nos autopusimos en peligro. Ese es el nivel de mafia y el odio a los trabajadores que hay hoy.
Ese es el nivel de mafia y el odio de los trabajadores. Hoy cerró FATE, una empresa emblemática. Emblemática. Estuve 2 veces cuando estaba estudiando en el Colegio Industrial en San Fernando ahí, queda en Virreyes. 60 años, yo iba cuando era pibe ahí. Y cerró. No cerró con la dictadura, no cerró con el menemismo, no cerró con Macri, y cerró con estos tipos. Casi 1000 familias en la calle. Vamos a ver algunos de los videos. En un ratito ya está llegando el móvil ahí para salir en directo. Míralo. Ahí están los trabajadores de FATE. Ahí están. La policía se les metió. Zona militarizada. Ahí está. ¿Ve? Gritándole los trabajadores a la policía que se mete en el predio. Gente que fue a trabajar y se encuentra que está sin trabajo y amenazados por la policía. Zona policial. Un gobierno militarizado porque es un gobierno fascista que te quita la guita, que te quita la comida, que te quita el laburo y si no te gusta te caga a tiros. Y si haces huelga, te quita, ya no sos más un sindicato. Mirá, muchachos, esto se puede frenar, eso es lo que hay que entender. Esto se puede frenar y se puede frenar mañana. Metamos 1 millón de personas acá en el Congreso y metamos otro 1 millón en todo el país y vamos a ver si se la bancan. Y la política es conflicto, no hay que tenerle miedo, que demonizan la noche, no, porque la gente, no, la política es conflicto, la política es tensión. Hay que tensionar. Que sean ellos los que tengan miedo, no nosotros que estamos defendiendo nuestros derechos. Y los trabajadores, los periodistas, tenemos que estar todos ahí. Directamente desaparece el estatuto, no hay más defensa para los periodistas, porque la idea es esa, que no puedas informar lo que está pasando en este país. Es muy grave, mañana es el día. Y guarda la CGT. Guarda la CGT. El que no va es zona liberada. Porque sabemos muy bien que si está la CGT, no hay protocolo. Y no nos pueden cagar a tiros. Gremio que no va, gremio que traiciona. Mañana es el día, vamos a ver quién es cada uno. Mañana hay que estar allá. Yo los invito a todos a que mañana vayamos a la marcha y frenemos este atropello. Esto es histórico, es muy grave. Lo vas a notar en marzo ya, cuando no cobres las horas extras. Y ni hablar cuando te echen. Y te paguen la indemnización recortada, mucho más chica, con la guita de tu viejo que está jubilado. Buen día. Buenos días. Buenos días. Alfredo. Qué sobredosis que pusiste todos esos